Bueno, pues vamos a tratar este tema. Ya tengo aquí puesta en pantalla para que ustedes puedan ir viendo eh, el tema que vamos a tratar, los textos que vamos a utilizar de acuerdo a la escritura. Y como pueden ver, el tema o el título que puse a la enseñanza de esta mañana es Unidos en yugo desigual, ¿sí? Y está basado en un texto bíblico de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 14 y 18. Entonces lo voy a poner aquí para que lo puedan ver. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. También, quien guste buscarlo en sus Biblias, también está muy bien. Bueno, decía Pablo a los cristianos en Corinto de la siguiente manera: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Va a explicar por qué no debemos estar unidos en este yugo desigual con aquellos que no creen a las enseñanzas de Cristo. Y dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nos hace otra pregunta. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nos pregunta además, ¿qué concordia o qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Son preguntas retóricas, tienen una respuesta muy obvia, y la respuesta pues es que nada tiene que ver una cosa con la otra. No hay ningún acuerdo entre Dios y los ídolos. No hay ningún acuerdo entre los creyentes y los incrédulos. ¿Sí? Y eso tenemos que tenerlo bien entendido. Bueno, un incrédulo, acuérdense que no es solamente aquel que dice o que expresa no creo en Dios. ¿Sí? Un incrédulo es aquel que puede decir yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, y sin embargo no sigue las enseñanzas de Cristo. ¿Sí? Porque ahí están claras, ahí está el mandato claro de Dios. Pero cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo creo que a Dios le gusta más de esta manera, uno se convierte en un incrédulo. No estás creyendo lo que Dios te está diciendo. Y tal vez adoras constantemente a Dios. Tal vez estás constantemente hablando de Dios. Pero el no seguir las enseñanzas de Cristo te convierte en un incrédulo. Entonces dice Pablo, porque, otra vez, ya no nos lo va a decir con preguntas, nos lo va a declarar. ¿Por qué no debemos estar unidos en yugo desigual con los incrédulos? Bueno, porque ustedes son el templo de Dios. Algunos podremos pensar a lo mejor en estos grandes templos, estas grandes construcciones existentes en el mundo, la Basílica de San Pedro, las catedrales, los grandes templos que existen, y a lo mejor podemos decir, qué hermosos son. ¿Sí? Yo quisiera así nomás por cultura irlos a conocer, ir a verlos, así la construcción, cómo es grande, maravillosa, el arte plasmado ahí. Pues Dios dice, usted es más hermoso, usted es más hermosa que ese templo, que esa basílica, que esa construcción. Porque ustedes son ese templo de Dios, no eso, ahí no habita Dios. ¿Sí? Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. No dijo habitaré en los templos, no dijo habitaré en las catedrales, no dijo qué bonitas basílicas, ahí habitaré yo. No, dijo yo habitaré entre ellos, entre los que siguen mis enseñanzas, entre los que obedecen mis mandatos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan del medio de ellos. ¿Sí? Unas veces dice Pablo, sáquenlos. Y si no se salen, pues ustedes sálganse. Salgan de entre ellos. Y apártenlos, dice el Señor, no toquen lo inmundo. Ustedes son mi templo.
Ustedes deben tener cosas santas dentro de ustedes. ¿Sí? Recordemos que en algún momento sí que existió un templo dedicado a la adoración a Dios. ¿Qué debía haber dentro de ese templo? Cosas profanas, cosas blasfemas. Bueno, entonces dice Pablo, ¿por qué ustedes sí dejan que estas cosas entren entre ustedes? ¿Por qué ustedes sí hacen acuerdos con los incrédulos? ¿Por qué ustedes sí hacen acuerdos con quienes no siguen las enseñanzas como yo las dejé? ¿Por qué les hacen llamar hermanos si no están siguiendo las mismas enseñanzas? ¿Sí? Seré para ustedes por padre, dice que nos va a recibir, si no tocamos lo inmundo, Él nos recibe, y será para nosotros padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, quiero platicarles, antes de empezar a tocar los puntos principales, que son pocos, pero pues me alargo, ¿verdad? Me gusta alargarme. Entonces, quiero platicarles por qué elegí este tema. Ahora que estuve allá en San Martín con mi hermano Armando, fuimos, a mí que me encantan las luces, fuimos a ver algo que prepara el gobierno del municipio para que en una zona ahí privada pueda ir la gente a ver luciérnagas, porque dicen que ya se están extinguiendo en el pueblo, ¿sí? Entonces es una zona de una persona que la presta para que la gente pueda entrar gratis y ver, hay un montón de luciérnagas y está bien bonito, ¿sí? Es la pura naturaleza, no dejan que nada más toque ahí, ni insecticidas, pesticidas, nada de eso. Es ir en la nochecita e ir a ver las luces de las luciérnagas. Bueno, pues antes de entrar a este lugar, nos decía la señora propietaria de ese lugar, decía, antes de que entremos, es necesario, nos gusta que nos detengamos primero y pidamos permiso a la madre naturaleza de poder entrar, porque vamos a ir a tocar esos terrenos, vamos a ver cosas naturales. Entonces, por favor, les pido a todos los presentes que digamos lo siguiente, ¿sí? Entonces empezaba ahí la señora a decir unas palabras: madre naturaleza, te pedimos permiso para entrar a este lugar. Lo vamos a hacer con todo respeto, prometemos cuidar las plantas, los animales. Y bueno, ahí estaba toda la gente que es creyente en Dios, como lo expresan ellos, pero aún así repitiendo estas palabras, ¿no? Pidiendo permiso a la madre naturaleza. Y a veces como cristianos este tipo de cositas nos pueden parecer inofensivas, ¿no? Y seguimos la corriente. Bueno, la señora dice que le pidamos permiso, bueno, ahí estamos nosotros también, ¿verdad? Bueno, pues para entrar, ¿verdad? Madre naturaleza, te pedimos permiso. Son cosas que pueden suceder. Por eso Pablo deja escrito este tema en la Escritura, ¿sí? Porque claramente ahí está sucediendo algo, ¿sí? Obviamente ni yo, ni mis hermanos que me acompañaban, pues expresamos esas palabras. Pudimos entrar sin necesidad de decirlas. Y no las expresamos porque sabemos que Dios es el dueño de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. No existe tal cosa como la madre naturaleza, como una persona a la que hay que pedirle cosas. El que creó todo esto fue Dios. Y Él nos lo deja a nosotros. Lo dice desde el Génesis. Esto es suyo para que se enseñoreen los animales, las bestias, las plantas, los océanos. Pero cuando expresamos este tipo de palabritas o seguimos este tipo de corrientes, pues creamos algo nuevo, ¿no? Decimos, existe Dios y luego también existe esto otro, ¿verdad? Esto es dueño de la naturaleza y bueno, Dios de todo lo demás. Y pues erramos, ¿verdad? Por eso es que vamos a ver un poquito acerca de esta enseñanza. Es una vista muy general, pero de cómo a veces, pues esto que se le llama sincretismo, ataca a las congregaciones o ataca a los corazones de quienes quieren servir al Señor. ¿Qué es esta palabra sincretismo? Bueno, pues la palabra sincretismo refiere a cuando unimos dos creencias, ¿verdad? Cuando hay una creencia y otra y decimos,
pues vamos a unirlas, a ver de qué modo la podemos acomodar para que ahí quede, ¿no? Fue mucho de lo que pasó aquí en América cuando llega la Iglesia Católica, y entonces muchas de las rituales, festividades indígenas, pues las combinan, ¿verdad?, con catolicismo, y surgen nuevas cosas, ¿verdad? Cosas que no existían, ahora existen nuevas cosas, ¿verdad?, para hacer apariencia de que esto es espiritual o esto tiene que ver con Dios. Bueno, pues solamente vamos a platicar, vamos a ver unos poquitos ejemplos acerca de cómo esto se puede ir adentrando, ¿verdad?, de en qué tipo de cosas lo podemos ver, ¿sí? Entonces miren, aquí pongo esta escultura que está en Guadalajara, que justamente se llama así, sincretismo, porque hace la figura de la Virgen de Guadalupe, que en sí es sincretismo, y la combina acá, las serpientes y todas las calaveras, con la diosa indígena, si no me equivoco es Tonantzin, o debe ser Coatlicue, una de las dos. Bueno, entonces ahí está, ¿verdad? O sea, no es algo que se esconda, es algo que incluso se dice con orgullo, ¿no? Ahí está la escultura, llamada sincretismo. Bueno, ¿dónde podemos encontrar esto en la cultura popular? ¿Dónde de pronto los cristianos podemos vernos acorralados de este tipo de cosas? ¿Sí? Que a veces las tomamos inocentemente, ¿sí?, o buscamos participar de ellas. Por ejemplo, vamos a ver que el sincretismo lo podemos encontrar dentro de festividades y celebraciones, ¿sí? Que, por ejemplo, aquí ponemos esta que acaba de pasar, ¿verdad?, la celebración del Halloween. Pues bueno, su origen es meramente pagano, tiene elementos idólatras del paganismo, y vemos cómo de repente puede ser algo de lo que algunos cristianos, de pronto algunas cosas pegan más en los jóvenes, dicen, quiero participar de esto, ¿verdad? Y son festividades que contienen todo esto, ¿verdad? El Halloween, la Navidad, que también contiene varios elementos del paganismo, el Día de Muertos, la Semana Santa, las fiestas, la Virgen de Guadalupe, el Día de la Candelaria, y podemos seguir mencionando fiestas, ¿no? Y como les digo, de pronto puede ser algo así como que nos empieza a atraer, ¿verdad? Por eso les decía esto Pablo. Algunos piensan que este texto de Corintios, de no se unen en yugo desigual, tiene que ver con la enseñanza del matrimonio, ¿no? Tiene que ver, no está hablando sobre eso en este texto, ¿sí? Pues sí les está diciendo, haciendo referencia sobre todo a los judaizantes, que hablaban de cómo tenía que haber circuncisión. Ellos decían adorar a Dios, pero estaban imponiendo cosas que eran incorrectas, ¿verdad? Entonces luego, ¿cómo vemos este tipo de cosas y la gente nos dice, no, pero la Navidad es el nacimiento de Cristo, no, el Halloween, no, es nada más, podemos decir que las brujas y que todo eso, se quiere minimizar, ¿no?, de alguna manera. Y a veces cedemos, a veces son cosas de las que nos gusta participar. Ahora con las redes sociales, pues presumimos, ¿verdad?, que estamos en dichas celebraciones, que estamos participando con los no creyentes o con quienes tienen las enseñanzas torcidas. Pues ahí estamos, ¿no? Decimos, queremos ahí participar de algunas de estas cosas. Sin embargo, pues es importante que conozcamos, ¿verdad?, cuál es el origen, cuál es la causa que se celebre de cierta manera, qué propósito tienen estas festividades, porque dentro de ellas vemos elementos bíblicos de pronto, algunas cuestiones que son referentes
a la Escritura, aunque mal utilizadas, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver el sincretismo en festividades y celebraciones, porque aunque somos cristianos, aunque somos creyentes de las cosas de Dios, de la Escritura, las queremos combinar un poquito con esas cosas que vemos en el mundo, ¿no? Decimos, no, sí, yo adoro a Dios como Él lo pide en su Escritura. Pero pues de vez en cuando, ¿verdad? Una vez al año, pues me gusta medio participar. Decimos, yo no lo hago con ese propósito. No, pero para mí no significa eso, para mí significa otra cosa. Pero es con lo que debemos de tener cuidado. Realmente para Dios es una excusa eso, aun cuando ya sabemos que tienen orígenes paganos, que tienen propósitos de ese estilo. Si lo pensamos sobre otro tipo de cosas, a lo mejor decimos, no, ¿verdad? Imagínense aquí en la casa tener una figura pagana, pues porque me la regaló un amigo, una amiga que yo quiero mucho. Para mí no significa eso. Yo la tengo porque mi amigo que quiero mucho me lo regaló. Pues sí, pero si ya te dijeron que tiene que ver con paganismo, con cosas que son profanas ante Dios, ¿por qué lo vas a tener ahí? ¿Sí? Entonces lo mismo va pasando con este tipo de celebraciones las que queremos participar a veces, ¿verdad? Tiene estos elementos de paganismo y pues nos queremos excusar con este tipo de cositas, ¿no? No, es que yo lo hago por esto. No, es que yo le doy otro significado. Bueno, tenemos que entender que finalmente todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hay otro tipo de cuestiones que también tienen que ver con sincretismo cuando queremos unir ideas que nada tienen que ver con la Escritura dentro de lo espiritual, ¿verdad? Esto sí se vuelve más peligroso porque quienes nos invitan a participar de esto nos dicen tiene que ver mucho con Dios. Nos hablan mucho de Dios dentro de estas cosas, ¿verdad? Si hablamos la astrología y el zodiaco, pues es darle poder a los planetas, ¿no? Y a las estrellas. Decimos, ellos determinan, ¿sí?, cómo me va a ir hoy. Ellos determinan cómo me va a ir los siguientes días, los siguientes años. Ellos determinan nuestra personalidad. Por eso yo soy así y por eso usted es así. Porque usted nació en tal fecha y esa fecha es la de los Libra. Esa fecha es la de los Sagitario. Y pretendemos dar alabanza a Dios, pero también juntándolo un poquito con esto, ¿verdad? Cierta adoración o darle cierto poder a los astros. Temas como Reiki, energías espirituales, el yoga espiritual, meditaciones y mindfulness, prácticas de sanación holística, visitas a psíquicos, mediums, videntes, ¿sí? Se les visita porque sí creo en Dios, mucha gente dice ser creyente en Dios, y que van a misa, y que rezan, y que se confesan, pero también se presentan a hacer estas visitas porque quieren hablar con algún pariente que ya falleció. Y entonces van y pagan a una persona que puede comunicarse. Y luego invitamos a los demás a que también lo hagamos, ¿sí? No, ¿quieres conectar con Dios? Mira, hay un lugar donde se hace yoga espiritual. Y entonces vas a ver que te van a poner a hacer cosas en donde tú vas a encontrar la paz con Dios. ¿Es eso la enseñanza bíblica? ¿Es esa la manera de encontrar la paz, la que nos dejó Dios? Y sin embargo estamos invitando a los demás, ¿verdad? Mi hermano, mi hermana, acompáñame, vamos a hacer unas meditaciones espirituales, hace rato que estoy yendo y no, viera qué pensamientos tan bonitos se echan ahí. No, hay un maestro que, una maravilla, no, te vas a despejar, no, te vas a iluminar, ¿sí? No, vas a encontrar tu verdadero propósito. Y estamos emocionados haciendo este sincretismo, ¿verdad?
uniendo las enseñanzas bíblicas o forzándolas a unirse con esto otro que me está fascinando el oído. Eso es lo que dice Pablo, lo que dice Dios por boca del hermano Pablo: no se unan en yugo desigual. No tienen ustedes ningún acuerdo con estas cosas. Ahí es donde hay que ser bien cuidadosos, ¿sí? Es importante aconsejarnos de los hermanos acerca de este tipo de prácticas, ¿no? Los medios y el entretenimiento, películas y series, ¿verdad?, que promueven la magia, promueven la brujería. Digo, hay unas que están hechas totalmente desde la fantasía, ¿verdad? Por ejemplo, Harry Potter, ¿no?, que habla de magos. Bueno, eso ahí la autora, obviamente se entiende que es fantasía, ciencia ficción, es puro entretenimiento. Realmente no es que la película trate de hacerte creer que existen los magos, ¿verdad? Pero hay otros tipos de películas, por ejemplo, esta que pongo aquí, que te pone dos personas, que te dice: estos sí existen, estos hacen exorcismos, estos son contratados por la iglesia para que vayan, saquen demonios, para que se enfrenten a cosas paranormales. Y ahí está el cristiano: ¿ya viste esta? Bien buena que está, échatela, no, te va a encantar. Y ahí estamos, no predicamos del evangelio, pero ¿cómo recomendamos esta película? Vela, ¿ya viste El Conjuro? No, te va a dar un buen de miedo, se trata de exorcismos y no, estas personas sí existen, y ahí estamos nosotros promoviéndolo, ¿verdad? ¿Cómo entonces decimos que la enseñanza bíblica no es esta, que condena estas cosas o que no las aprueba, pero luego estamos recomendando cosas que de eso tratan, ¿sí?, que buscan hacernos creer pues, que todo esto son cosas ciertas, que los fantasmas, los demonios, los espíritus, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en música, ¿verdad? Los jóvenes escuchando música que glorifica cosas contrarias a la escritura, o ya más actual, videojuegos que incitan a este tipo de cosas también, ¿verdad? ¿Cómo va a estar correcto que nosotros como cristianos queramos hacer una unión entre nuestro cristianismo y entre este tipo de cosas, cuando la escritura las condena? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos hacer la parte de nuestra vida en este tipo de cositas que les digo? Podemos decir: no, pero nomás escucho la música, no lo practico. Sí, pero lo estás haciendo parte de tu vida, ¿verdad? Lo estás teniendo ahí, y a veces, como les digo, hasta recomendándolo. Hay algunas filosofías, movimientos que hacen referencia a cosas que tampoco enseña Dios y que terminamos haciendo un sincretismo con ellas, porque decimos ser creyentes en la palabra de Dios, pero luego decimos: es que fue la ley de la atracción. Es que cuando tú pides algo, piensas en algo así fuertemente, la vida te lo da, ¿sí? Y si tú con tu mente dices: no lo quiero, se va a alejar. Bueno, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué es? ¿Es Dios el que nos ayuda? ¿Es el Dios el que pone? ¿Es Dios el que quita? ¿O es la ley de la atracción? ¿Cuál de las dos cosas es? Y dicen muchos: no, es que las dos. Es que Dios, pero también es importante esta ley. Bueno, estamos buscando combinar dos cosas que no están de acuerdo, ¿verdad? Este es uno que yo platicaba con una compañera mía que tenía su librito con muchos textos bíblicos, y estos textos bíblicos pues explicaban que, mal utilizados, pues que tú debes de esforzarte por obtener tus cosas, que trabajes mucho,
que te hagas de tu dinero, que luches por tu casa, que luches por tu auto. Iban metiendo muchos textos bíblicos. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para dar una apariencia de que todo esto es de Dios. Entonces yo le decía, pues ya lo leí, le di una checadita y pues no, el libro lo que está tratando de hacer es darte la apariencia de que todo esto está de acuerdo a las cosas de Dios, por eso le meten muchos textos bíblicos, pero pues no, están siendo mal utilizados. Lo decía Juan 8:32, acerca de la verdad, ¿sí? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, decía el libro, pues eso significa que en cuanto encuentres tu verdad, esto te va a hacer libre para que tú puedas prosperar y tú vas a ser libre de hacerte de tus cosas y tú vas a ser libre de tus negocios. Bueno, es que de eso no está hablando este texto. ¿Sí? Está siendo mal utilizado totalmente. Y de eso se trata, ¿no? Así lo llaman, el evangelio de la prosperidad. Entonces se fijan, son cositas que de pronto decimos, no tengo que cambiar mi vida por completo, pero las vamos metiendo ahí, ¿verdad? Poquito a poquito se van introduciendo en cosas que parecen un poco, pues no tan malas, no tan peligrosas, pero justamente ese es el peligro, ¿sí? Que se van introduciendo poquito a poquito en este tipo de cosas. Bueno, basta con que recordemos qué acuerdo tiene Dios con estas cosas. ¿Sí? Quiero hacer esto, quiero dedicarme a esto, esto es lo que quiero escuchar, esto es lo que quiero ver, esto es lo que quiero recomendar, esto es de lo que quiero hablar. ¿Qué acuerdo tiene Dios con esto? Si eso no es lo que enseña la Escritura, entonces, pues ¿por qué lo estamos haciendo como si fuera parte también del cristianismo, ¿verdad? Y a veces lo podemos encontrar aquí. Como ya les dije, celebraciones de la naturaleza, rituales. Algunos tienen sus símbolos, sus talismanes, sus amuletos. Cargan con su crucecita aquí y dicen, yo esta crucecita siempre la traigo porque aquí está Dios. Aquí yo me siento cerca de Dios cuando traigo esta crucecita. ¿Sí? Yo traigo esta figurita, esta fotito de Jesús porque aquí yo me siento protegido cuando traigo esta fotito de Jesús. ¿Sí? Algunos traen colgando en su coche la patita de conejo, el trébol. Son cristianos, pero ahí lo traen para la suerte. Bueno, ¿qué es entonces las cosas que tenemos? ¿Son suerte o es Dios? ¿Qué acuerdo tiene una cosa con la otra? Pero fíjense, como les digo, a veces son cositas, articulitos, que parecen inofensivos, pero estamos haciendo un sincretismo con nuestro cristianismo. Pablo acaba de decir en 2 Corintios 6 que esto no es posible, esto es blasfemo para Dios. Estamos introduciendo cosas a su templo que nada tienen que ver con la adoración a Dios. ¿Sí? Y luego están este tipo de cosas en donde participamos de tradiciones, de costumbres que hacen los familiares, pues para estar en sintonía, ¿verdad? Creemos que el bautismo está enseñado en la Escritura de una cierta manera, pero luego acompañamos a la familia al bautizo del bebé. Somos padrinos, somos la madrina del niño. No, yo entiendo que el bautismo no es así, pues, pero pues la familia me pidió, entonces, pues no les quería decir que no, es mi sobrino, es mi nieto, entonces, pues ni modo que decirles que no, ¿verdad? O sea, yo pues ahí estoy, pero pues, no crean que estoy de acuerdo con eso. Es que justamente el estar da un mensaje. ¿Sí? No creemos en estas cosas, pero ahí estamos presentes en la misa, ahí estamos presentes en el novenario. Todas estas prácticas, costumbres que decimos no tienen ningún acuerdo con Dios, luego no tenemos problema para estar ahí presentes.
otra vez, Dios es celoso. Y Dios es bien firme y bien claro con esto. ¿Sí? Ustedes son templo del Dios viviente. Ustedes son templo del Dios Todopoderoso. Y al templo se le puede meter alguna cosa que sea blasfema para Dios, aunque sea chiquitita. Bueno, es momento de que nos empecemos a ver hacia nosotros, ¿verdad? Como iglesia, somos templo de Dios. Fíjense, vamos a ver unos cuantos textos bíblicos que nos hablan acerca de lo que acabamos de ver. Por ejemplo, nos dice Éxodo del capítulo 20, versículos 3 al 5. Le decía Dios a su pueblo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. De ninguna cosa creada. ¿Sí? No te inclinarás ante ellas. No solamente no te inclinarás, sino que no las honrarás de cualquier manera en que puedan ser honradas. Ya sea que las utilices con orgullo, ya sea que las digas, ya sea que hables bonito de eso, ya sea que digas que no tienen nada de malo, que te hacen bien. Todo eso es honrarlo. ¿Sí? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si Dios dijera: yo soy un Dios débil, soy un Dios que me gusta ceder, soy un Dios pues que me acomodo, pues ahí me amoldo a como cada cultura lo quiera hacer, pues yo soy un Dios flexible. Pero Dios nos dice: no, soy fuerte, soy celoso. Ningún Dios delante de mí. ¿Sí? A ninguna cosa la vas a honrar además de mí. A ninguna cosa le vas a dar poder, a ninguna cosa le vas a dar autoridad. ¿Sí? Yo soy Jehová tu Dios. Yo todo lo creé. ¿Sí? Y así nos dice, por ejemplo, el Deuteronomio en el capítulo 13, les decía: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o te anuncia algún prodigio y se cumple, además, si tú lo ves cumplirse, dice, y te dice él: vente, mira, ¿ya viste la señal que te dije? Lo que te dije que iba a pasar, mira, sucedió. Ven, vamos a adorar a este otro Dios. Momento en el que te dice eso, vamos a adorar a dioses ajenos que tú no conociste, te pida servirle, no darás oídos a la palabra de tal profeta. No lo escuches. Si son cosas que no van de acuerdo a lo que yo te he dicho, no lo escuches, aunque veas que se cumple. Aunque veas que te hace ahí la señal. Si te está pidiendo cosas contrarias, no lo sigas. ¿Sí? Dios los está probando. ¿Sí? Para saber si aman a Jehová su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Bueno, es la pregunta que nos tenemos que hacer entonces nosotros como cristianos. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ama a Jehová con todo su corazón y con toda su alma? ¿Ama las enseñanzas, los mandatos que Él le deja? ¿O simplemente fue lo más bonito que encontró? Y cuando encuentre algo más bonito, pues sobre eso se va a ir mejor. Porque allá está más bonito. Porque aquí enseñan las cosas de una manera, pero pues sí, me dijo el texto bíblico, sí me dijo lo que dice Dios, pero no, es que allá está más bonito. No, es que de este otro lado, no, es otra cosa, olvídate. Entonces, ¿qué es lo que amamos? Bueno, aquí está esta enseñanza para que nosotros la tomemos bien en cuenta acerca de que solamente Dios se debe adorar. ¿Sí? Primera de Pedro, por ejemplo, dice el apóstol Pedro: yo les ruego como extranjeros y peregrinos.
Esos son aquí en la tierra. Son extranjeros. Están de paso. Lo que sucede en este mundo, lo que se crea, eso se va a acabar. Ustedes absténganse de estas cosas, ¿sí?, que batallen contra el alma. Mantengan su buena manera de vivir y glorifiquen a Dios, ¿sí? Ellos van a glorificar a Dios también, quienes los vean en el día de la visitación, por sus buenas obras. Bueno. Nos habla entonces la Escritura de que debe haber una separación entre nosotros y el mundo. No debemos estar buscando ahí una mezcla, no debemos estar buscando una unión. Si aquellos no están de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, ¿por qué vamos a decir, pues hay que juntarnos para hacer más? Pues no, si la enseñanza no es correcta, si no va de acuerdo a lo que dice Dios. Dios dice, ¿qué acuerdo hay entre ustedes y los incrédulos? ¿Sí? ¿Por qué tendrían que juntarse? ¿Por qué tendrían que mezclarse? ¿Sí? Además, el Levítico, en el Antiguo Testamento, Dios le ordenaba a su pueblo que guardaran sus estatutos, sus ordenanzas, y que se mantuvieran en pureza, que se mantuvieran en santidad, ¿sí? A él les daba mandamientos que eran específicos para ellos y les decía, apártense de esto que contamina, ¿sí? Apártense de esto que les digo que es inmundo, de esto que les digo que es profano. Han pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Y si más adelante Jehová nos hace parte de ese pueblo, ¿sí?, Él nos dice en su Escritura, esto es profano, esto es inmundo, esto no va de acuerdo a lo que yo digo. ¿Qué tiene que hacer uno? Pues dice, apártate, yo soy santo, quienes me adoran quiero que sean santos. Y entonces, la cosa está en que muchas veces no tenemos conocimiento de estas cosas. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si no vamos a estar cayendo en cosas profanas hacia Dios. Y pues si usted lee la Escritura va a ver que decir, es que yo no sabía, no le va a servir de mucho. ¿Sí? Porque usted tiene todo para saberlo. ¿Sí? Usted tiene una Biblia. ¿Sí? Usted tiene la Escritura, tiene la palabra de Dios. El día de hoy estamos aquí reunidos para estar escuchando esta enseñanza, lo que nos deja sin excusa. Lo que nos deja sin excusa ante estas cosas. Y Primera Tesalonicenses también les decía el apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, ya bajo la ley de Cristo, que la voluntad de Dios es su santificación. La voluntad de Dios es que ustedes estén apartados. ¿Sí? Eso significa ser santo, apartado. La voluntad de Dios no es que ustedes estén todos mezclados. ¿Sí? La voluntad de Dios no es que estén juntos los que dicen Cristo es Dios y que estén junto con los que dicen no, Cristo no es Dios. La voluntad de Dios no es que estemos mezclados los que decimos Dios es todopoderoso y los que dicen bueno, no, Dios no es todopoderoso. La voluntad de Dios no es que estemos mezclados, que estemos juntos los que decimos hay un solo Dios y los que dicen no, existen varios dioses. Esa no es la voluntad de Dios, sino que nos apartamos, que seamos ese pueblo elegido, apartadito de esas cosas abominables al Señor, y que nos apartemos de este tipo de cosas, que no nos mezclemos con eso. ¿Cómo vamos a tener entre nosotros al que practica la fornicación? Eso es sincretismo. ¿Cómo vamos a tener entre nosotros
al que golpea a su esposa. Eso es sincretismo. Estamos queriendo unir el cristianismo, la enseñanza de Dios, con cosas que nada tienen que ver. ¿Cómo vamos a tener entre nosotros aquí como congregación un miembro que engaña, ¿sí?, que es mentiroso, que es estafador? Y pues aquí lo tenemos, pues porque pues somos bien poquitos, ni modo que le digamos que se vaya. Dice Dios, ¿qué acuerdo hay entre ustedes y los que practican tales cosas? No es posible. No nos ha llamado Dios a inmundicia. No nos llamó Dios a que estemos promoviendo la hechicería, la brujería, el ocultismo, la idolatría, los exorcismos, los fantasmas. A que estemos promoviendo cosas con apariencia de buenas, a que trabajemos en lo material, a que nos esforcemos por el dinero. No nos ha llamado Dios a eso, sino a santificación. ¿Sí? Desecha esto, que no desecha a hombres, sino a Dios. ¿Sí? Finalmente también nos dice la Escritura, en Juan 14:6, nos sigue enseñando acerca, tocando el tema del sincretismo, pues que no hay varios caminos para mezclarse, sino que hay uno solo. ¿Sí? Juan 14:6, yo soy el camino, dice Jesús, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sí? No soy yo y esto. ¿Sí? No hay dos caminos, no hay tres caminos para llegar a Dios. No dice Jesús, se puede llegar a Dios conmigo, pero además se puede llegar a Dios con yoga. ¿Sí? No, dice, yo soy el único camino, no hay más. ¿Sí? Por donde le busques. Te puedo ayudar en lo emocional, te puedo ayudar en lo físico, a sentirte mejor. Pero para llegar a Dios, para llegar al Padre, solamente estoy yo. Entonces, eso es lo que nos dice Jesús, que hay un único camino. Y Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación. No hay más. No hay otro nombre bajo el cielo. Solamente podemos ser salvos en Cristo. ¿Sí? No puedo llegar yo a regalar salvación. No puedo yo llegar con las personas a decirle, ¿quieres ser salvo? Está salvo. ¿Tú quieres ser salvo? Salvo. ¿Quién más quiere ser salvo? Salvo. Órale. No, dice Jesús, solamente hay un nombre. Si lo estás haciendo conforme yo lo dije, esa es la manera. ¿Qué nos dice Dios? ¿Cuál es el camino para llegar a Dios, para llegar a ser salvos? Que lo hemos dicho incontables veces. Como dice Dios en su Escritura, oyendo su Evangelio, creyéndolo, ¿sí?, creyendo ese Evangelio que nos ha dado. Nos dice arrepintiéndonos de nuestros pecados. Nos dice confesando a Cristo como nuestro Señor, como Hijo de Dios. Y nos dice finalmente bautizándonos. Esa es la forma en la que ha dejado ese camino Dios. No lo ha dejado escondido. No lo ha dejado así como complejo para que a ver quién lo descifra. Lo dice bien claro, ¿verdad? En Marcos 16, 15 y 16, que crea y sea bautizado, ese será salvo. En Hechos 2:38, arrepiéntense y bautícese cada uno. ¿Sí? En Romanos 10, 9 y 10 también nos dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿No está claro como lo dejó Dios? Entonces nos está dejando el camino y nos dice, ¿quieres salvación? Este es el único camino. No le pienses más. No le creas a quien te lo dice de otra forma. Hay un único camino. Y bueno, pues obviamente esto trae consecuencias
cuando queremos mezclar una cosa con la otra. Personales, nos vamos a confundir, va a haber confusión espiritual, vamos a caer en la idolatría, va a haber pérdida de la fe, ahí se borró, pero esa pérdida de la fe, nuestra separación con Dios, vamos a tener conflictos internos, porque estamos participando, pero como que estamos así como que, pero estará bien o estará mal, y estamos con otros conflictos, en vez de simplemente dedicarnos a lo que Dios quiere. Va a haber duda y escepticismo. No se engañen, dice Dios. No se engañen pensando que podemos hacer una cosa y la otra. Al final, las consecuencias solamente las vamos a sufrir nosotros, ¿verdad? En nuestra vida, lo que sembramos, eso vamos a terminar segando. Va a haber en cuanto a comunidad, pues vamos a crear consecuencias de división, ¿sí? Por no seguir lo que Dios dice. Pues vámonos entonces. Aquí le quieren hacer así, pues nosotros le queremos hacer esa división, ¿sí? Confusión doctrinal entre las personas. Bueno, ya no entiendo, pues son cristianos, pero pues también hacen esto, entonces pues ya no estoy entendiendo a ver qué está pasando en ese lugar, ¿sí? Dicen que son cristianos, pero escuché ahí a uno decir que es que yo soy Libra y que por entonces pues ya no entiendo qué creen entonces. Perdemos la credibilidad, porque ahora para predicar el evangelio, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Si decimos ser cristianos, pero tenemos nuestros artículos o cosas de brujería, ¿cómo predicamos el evangelio ya cuando la gente sabe que conoce esa parte de nuestra vida? ¿Sí? Somos una influencia negativa además para las personas, para los demás hermanos, porque los invitamos a hacerlo, ¿verdad? Luego decimos, no tiene nada de malo, así nomás. Y les decía Pablo a los de Corinto, no es buena su jactancia, porque ¿qué hicieron los de Corinto? Como ellos decían, somos salvos por la gracia, decían esto como que nos hace más libres, ¿no? Ya estas cuestiones de moralidad son como que somos más libres, ¿no? Porque ya entendemos la verdad. Y entonces tenían entre ellos a personas inmorales. Estaban envanecidos, porque decían somos salvos por la gracia. No se jacten, ¿no es bueno eso? Un poco de levadura leuda a toda la masa, le echa a perder todo. Y luego, pues, consecuencias eternas, ¿verdad? Hay condenación, hay separación eterna con Dios, hay sufrimiento eterno, hay pérdida de la recompensa que Dios nos tiene preparado. Y es lo que nos dice Juan en el capítulo 3, versículos 36. ¿Sí? Esto que es eterno, esto que Dios prepara, pues imagínense cómo lo vamos a recibir cuando dentro de su templo hemos introducido cosas que son blasfemas, cosas que son profanas, cosas que son inmundas. ¿Sí? Porque no queremos quedar mal con los demás, porque queremos como que hacer ver que también somos parte de los demás, que no somos algo diferentes. Nos da algo de vergüenza que nos vean así como que, ay, la cristiana, ay, el cristiano, no. Yo también quiero entrarle a cosas que hacen ellos. ¿Sí? Y eso hace que empecemos a mezclar ahí cositas, ¿verdad? Pues ahorita justamente estamos como en una fecha, o en fechas que se prestan mucho a esto, ¿no? A cuestiones de sincretismo. Estamos en tiempos donde hay muchas fiestas, acaba de pasar el Halloween, el Día de Muertos, se viene la Navidad. Como les digo, o sea, cada una de estas cosas que hablamos ahorita, ¿no? Cada una merecería su propia enseñanza, su propio estudio, ¿verdad? Ahorita es una vista muy general, pero ¿cuál es la exhortación aquí?
exhortación ante esto es que estas cosas que luego vamos a hacer, ¿sí? Uy, que seamos bien cuidadosos con ellas, que las pensemos 2 veces, que eso que queremos hacer, me pregunte yo, a ver, ¿esto estará de acuerdo con la Escritura? ¿Esto no contradirá, no será contrario a lo que Dios ha enseñado? ¿Sí? Esto, ¿cuál es su origen de esto? Quiero participar de eso, pero pues veo que está divertido, veo que está bonito, pero ¿cuál será el origen? ¿Sí? Entonces hacernos este tipo de preguntas, ¿verdad? Si es que de verdad nosotros tenemos este amor por Jehová, amor por sus enseñanzas, amor por sus ordenanzas, ¿verdad? Cuando tenemos amor nos vamos a preguntar primero, oye, esto está bueno, gracias por el amuletito, gracias por la figurita, gracias porque me invitaste a tal lado, pero a ver, espérame, primero quiero informarme bien, ¿sí? Si esto está bien o esto es contrario o qué está pasando. Tenemos que reflexionar mucho sobre estas cosas porque de todo nosotros tenemos que dar cuenta. No podemos llegar ante Dios y decir, no, pues yo lo hice porque pues todos lo estaban haciendo. No, yo lo usaba porque pues todos lo usaban. No, pues yo festejaba porque pues todos festejaban. ¿Sí? ¿Qué cuentas vamos a dar? Todo lo que hacemos aquí ahorita el día domingo tenemos que conocer por qué lo hacemos también, ¿sí? Y así mismo con cada cosa en nuestra vida.